También le pido a Jenny que se quede acá porque vamos a arrancar con uno de los temas que nos conmocionó esta semana. Lo presentamos. Condenar por mayoría a Brenda Cecilia Agüero, imponiéndole la pena de prisión perpetua, accesiones de ley y el pago de las costas procesales. Brenda Agüero, la primera asesina serial de bebés de la historia criminal argentina. 5 bebés murieron y hubo un intento de homicidio de 8 bebés. Uno no puede creer que haya un monstruo trabajando en un hospital público. Detuvieron a una enfermera del hospital neonatal de Córdoba por la muerte de los bebés. No soy ese monstruo que crearon, porque ese monstruo nunca existió. ¡Es mi hermano! ¡El primer bebé que asesinaste, Brenda! Presumiblemente, como habría sido los hechos, es a través de la aplicación de una sustancia. Mi bebé tenía potasio alto y fue lo único que me dijeron. Esta enfermera ponía potasio a los bebés. 6 meses de juicio, el dolor de los padres de los 5 chiquitos que fueron víctimas de homicidio. Son 3 años que nosotros venimos luchando. Francisco, lo hicimos todo por vos y esta lucha valió la pena porque ahora está condenada la persona que lo mató. Está condenada la persona que lo mató, decía la mamá de Francisco, una de las 5 víctimas de Brenda Agüero, que según lo determinó un jurado popular formado por 8 vecinos, por 8 ciudadanos de Córdoba y los integrantes de un tribunal. En Córdoba tiene un sistema mixto de juicio por jurados. Intervienen los 8 vecinos, los 2 vocales y el que desempata es el presidente del tribunal. Por unanimidad condenaron a prisión perpetua a Brenda Agüero. También hubo otros 5 condenados, uno de ellos Pablo Carvajal, subsecretario de Salud de la provincia de Córdoba, a los que se los encontró responsables de haber encubierto el hecho. Y hubo 5 absueltos. Uno de los absueltos fue justamente Diego Cardoso, que era ministro de Salud de la provincia de Córdoba. Pero Jenny ha hecho un trabajo con la producción para que entendamos qué implicó y cómo fue esta sucesión de homicidios que nos conmocionó a todos. A ver, ¿alguien más indefenso que un bebé, Jenny? No, total, a mí me pega peor la situación, soy madre reciente. Imagínense para cada una de las personas que estaban en ese lugar y esta mujer que las veces que declaró dijo que era inocente. Pero vamos a recabar un poco y empezar desde el inicio para que todo el mundo se acuerde de este caso. Brenda Agüero, que fue condenada a prisión perpetua, como bien contaban, por un jurado popular integrado por 8 ciudadanos y 2 jueces. La declararon culpable del asesinato en serie, que esto es muy importante, después vamos a contar por qué, de 5 bebés y del intento de homicidio de otros 8 recién nacidos. Todos los ataques ocurrieron en el hospital neonatal de allí de Córdoba y la enfermera tenía 27 años al momento de los hechos y llevaba solo 2 meses trabajando en el área de neonatología. No había tenido denuncias previas. No, absolutamente nada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Los ataques ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio del año 2022. La denuncia fue presentada un mes después, el 6 de julio, cuando los bebés ya habían sido enterrados. Recuerdan que solo le hicieron autopsia a 2 bebés y que los médicos, después vamos a contar más detalles, pero en un momento una de ellas se negó a firmar el acta de defunción y ahí empezó también toda una situación, una investigación primero interna del hospital y posteriormente se da justamente esto, que Francisco Luperi, ingeniero y esposo de una médica del hospital, es quien va y hace la denuncia. Después habló con de escuchar... nosotros y con Andy Ferreira, que lo tuvo en el móvil. Sí. Impresionante el testimonio. Habló después de que declaró como testigo, ¿no? Porque es realmente muy importante. A ver, quien termina denunciando es alguien externo al hospital después de escuchar lo que le contaba a su esposa. Que estuvo en la guardia Exacto. de la noche del 6 de junio al 7 de junio de 2022. Exacto, entonces muy grave y fíjense todo lo que fue acá, no solo lo que hizo Brenda Agüero, sino el encubrimiento que hubo ante esta situación. Si podemos ir... Ahí está. Justamente... Acá, sí, lo que íbamos contando anteriormente. Después, según la acusación, Agüero actuó con dolo directo, ya que inyectaba a los recién nacidos, ya sea con potasio o insulina.
Los fiscales sostuvieron que lo hacía para ser la primera en detectar. Eso se lo vamos a preguntar a Laura Quiñones Urquiza, que es perfiladora criminal. La descompensación, y así ganar notoriedad profesional. A ver, ¿qué les llamaba la atención? Que ella siempre estaba en el momento en que ocurrían los hechos. Y, por ejemplo, en una de las descripciones, cuando obviamente cuenta lo que había sucedido con el bebé, dice, estuvo todo el tiempo a UPA de su abuela materna. Es decir, yo no me hice cargo, yo no lo tuve en ningún momento, pero contaba detalles y siempre estaba en el momento en donde lamentablemente pasaban estas situaciones. El objetivo, destacarse para lograr el pase definitivo al área de neonatología. No nos olvidemos que ella estaba en realidad con las madres, se supone que no se veía acercar a los bebés, pero lo terminaba haciendo en algún momento. Los carros de paro, ¿sí?, es donde obtenía las drogas y no tenía ningún tipo de registro ni control de lo que había dentro de los mismos. Claro, ella sacaba potasio, ella sacaba insulina y se los inyectaba a los bebés. Y la pericia psicológica no determinó ninguna patología psiquiátrica, por lo que obviamente fue declarada imputable y lo que todos conocemos. Bueno, y acá contamos un poco lo que vos bien señalabas, la cantidad de personas que obviamente quedaron imputadas ante esta situación, que recibieron una pena y quienes fueron los que quedaron absueltos. Pero, repito, esto fue un encubrimiento. Diego Cardoso, exministro de Salud, Liliana Asís, exdirectora del Hospital Materno Neonatal, Claudia Ringelein, perdón que me separo si no veo, ex vicedirectora y jefa de tocoginecología, Julio Escudero Salama, ex subdirector de gestión administrativa. Este fue condenado, Carvajal fue condenado. Exactamente, por eso sí. Pablo Carvajal, ex secretario de Salud, y Alejandro Gauto, ex jefe del área de legales del Ministerio. Después Alicia Beatriz Ariza, Marta Gómez Flores y Adriana Lucía Morales. La única acusada por los crímenes fue Brenda Agüero. Exactamente. Tanto María Alejandra Luján como el resto. Todos recibieron penas de entre 4 y 5 años de prisión, pero obviamente esto en suspenso. Hubo 5 absueltos y lo que tenemos que tener en cuenta es que varios también fueron inhabilitados. Bueno, vamos a sentarnos y hablar con los invitados, con Laura Quiñones Urquiza, con Alejandro Ñamandú, con Martín Sarubi y también se suma Hugo Icasati. La primera pregunta es para Laura Quiñones Urquiza, a quien es simple. ¿Es Brenda Agüero la primera asesina serial de bebés de la Argentina? Tengo entendido que sí, tengo entendido que sí. ¿Hay otros casos similares? Vos que sos perfiladora criminal, que estudiás mucho el tema de los perfiles criminales. Sí. ¿Hay casos en el exterior similares a este? ¿O en el mundo, uno que conmocionó fue el de Dominique Cottret, que mató una neonaticida serial que mató a sus propios hijos y los tenía enterrados en el jardín de su casa. 8 ¿Era enfermera víctimas. ella? No, era una madre común y corriente, ama de casa. ¿Y dónde fue eso? En Francia. ¿Y la condenaron? Por supuesto. Pero muchas veces se trata de una psicosis posparto en estos casos. ¿Y eso cómo se detecta? Por la cantidad de lesiones que tienen con los bebés, ¿sí? Por ejemplo, por arma de fuego, por arma de fuego puede ser o por arma blanca, pero en el caso de Dominique Cottret era el ahogamiento. Ahora, Laura, obviamente te quería preguntar por directo Brenda Agüero. Brenda Agüero. ¿Qué ves en esta persona? El tipo de perfil de una mujer que se sentó ante el estrado, que dijo que era inocente, que no tenía nada que ver, y que vemos la cantidad de pruebas, al menos que encontró el fiscal y demás, en donde esta mujer básicamente pinchó a los bebés, estaba cerca de ellos y de sus madres para poder llevar a cabo esta situación, y encima con la idea en realidad de tener un ascenso y provocar lo que todos conocemos, ¿no? Mira, hay cuestiones que yo leo en las redes sociales donde dicen, bueno, no, solo quería enfermar a los bebés. Yo le recuerdo a la gente que si no leyó, por lo menos la elevación a juicio, que el 6 de junio del 22 mató a 2 nenes, murieron 2 nenes, se descompensaron y murieron 2 nenes. Y de 13 ataques, 5 murieron. O sea, no es un Munchausen por poder, porque uno dice un Munchausen por poder, bueno, es el principal cuidador o la madre la que enferma al menor y después lo lleva a la guardia para sentirse, digamos, totalmente fuerte. Pero esto no es así, porque la cuestión y
diferencia acá es que ella era también una principal cuidadora por las pocas horas de vida que tenían los bebés, eran neonatos. Y por otra cuestión acá, que si la principal motivación hubiese sido enfermar a los bebés, hay otros 5 que murieron intercalados. Entonces, hay otra cosa que le llama más la atención, ¿no? ¿Cuál era en este el caso. móvil que la impulsaba a ella a hacer esto? Por lo general suelen ser en estos casos el tema de la aserción de poder, y eso tiene que ver con la elección de la víctima. Son víctimas las madres y los chicos, en principal los bebés, que son víctimas vulnerables, indefensas, y las madres también, porque muchas están como en un estado de estrés, conmoción, cansancio, recién parturientas. Muchas no tienen experiencia en esto. Entonces, ¿qué es lo que hay acá? Hay una especie de ceguera. Esto le jugó a ella, estamos hablando de primera instancia, esto le jugó a ella a favor. Primero, ¿por qué? Por su investidura. Porque nadie va a sospechar que en un ámbito de salud, ¿se entiende?, alguien va a matarte a vos o a tu hijo. Y esta cuestión es aprovechada también por un montón de asesinos en serie que son ángeles de la muerte. ¿Por qué? Por la propia investidura, o sea, el peso de sus palabras y de sus acciones ante, digamos, la ignorancia de las víctimas, de los pacientes o de los familiares, tiene un peso superior. Acá hay una cuestión de confianza asimétrica. Y por otro lado, ella jugó también, es mi percepción, a la ceguera por atención. No solo con esto, con las madres, que estaban en un estado de confusión, muchas de ellas. Aparte porque, aclaremos algo. Claro. Lo saben bien las que fueron madres, ¿no? Cuando sí. Se produce el momento del parto, estás entre la anestesia. Totalmente. Estás vulnerable. Es un estado de confusión, ¿entendés? Todo lo que te dice mal la dormida, la enfermera, vos a todos le haces caso. Porque no sabés. Entonces viene una enfermera y te dice, le decís, mi hijo se siente mal. No, no es tan así, quédate tranquila. Entonces ahí va ganando tiempo. Y la otra cuestión que es muy importante es que, relacionado a esta especie de ceguera por atención, es que ella avisó únicamente en la víctima 1, ¿sí? Claro. De que estaba enferma. El resto, las otras 12 víctimas no fue así, no avisó. Entonces, si hubiese sido, el que dijo que estaba la entonces ya ahí allana el camino para que la gente, bueno, diga es una prodigio, tiene las mejores notas, viene con las mejores recomendaciones. Muchas veces, mira, eso sucede únicamente cuando dicen que matan con fines altruistas, ¿sí? Que viene a ser, bueno, lo maté para salvarlo de alguna manera el sufrimiento, con fines eutanásicos. Y muchas veces puede llegar a ser que uno mate por fines eutanásicos y diga, bueno, es un fin altruista. Pero, por ejemplo, en los casos de Edson Isidoro Guimaraes, que mataba a las víctimas y decía, bueno, yo les quería ahorrar el sufrimiento, es un asesino en serie, también ángel de la muerte en Brasil, mataba a chicos o niños o madres o padres, ¿entendés?, abuelos, pero que estaban en la unidad de cuidados críticos y estaban prontos a ser dados de alta. ¿Era enfermero él también? Enfermero de la muerte. O sea, estaban próximos a tener el alta médica y no estaban internados por digamos, lesiones graves. ¿Se entiende? Eran lesiones que iban a salir. A ver, antes de ir a Alejandro Ñamandú y también a Martín Cerú y Casati, te pregunto, ¿estaba al borde de la inimputabilidad un perfil como este? Porque algunos abogados pueden decir, bueno, no conducía, tenía una patología previa. Yo no creo. Y acá hay un tema, en la víctima 2, si mal no recuerdo es la víctima 2, y hay otra víctima más, donde él entrega a los bebés con la ropa cambiada a las madres. Sí. O sea, son 2 víctimas. Es lo mismo que cambiar de arma en un asesino en serie tirador, ¿sí? Acá hay una cuestión que me parece que es netamente práctica y no corresponde con un autor de un hecho que no sabe lo que está haciendo. Acá, acá el fin del modus operandi es provocar impunidad, porque sabe, además tiene en cuenta, el asesino en serie que actúa así, tiene en cuenta que las madres, por ese semejante dolor, van a tirar la ropa, van a lavar la ropa, van a enterrar a los bebés con esa ropa y entonces se deshacen las mismas madres de la evidencia. En una de las prendas de vestir se encontró mancha de sangre. Claro. Alejandro, estabas asintiendo cuando hablabas de
que la mujer es vulnerable en ese momento. Sí, coincido plenamente con lo que dijo la doctora. Claramente, en ese momento es totalmente vulnerable y en ese momento hay una supremacía del personal sanitario sobre esa persona que está totalmente a merced de la total indicación que le diga el personal sanitario. Entonces, coincido también con que conducía sus actos, con que esto estaba premeditado y que este tipo de personas son totalmente punibles. Usted, doctor Sarubi, y también le hago la extensiva la pregunta al doctor Icasati, ¿qué opinan? ¿Era una situación de inimputabilidad o estamos efectivamente ante la primera asesina serial de bebés? No, la realidad es que hay una pericia psiquiátrica de rigor Claro. en estos delitos que da cuenta de que es absolutamente imputable. No cabe ninguna duda que todo ese plan criminal que quedó demostrado, que un jurado popular, esto es algo importante también, fue un jurado popular con un régimen particular que tiene la provincia de Córdoba, que la encontró culpable. La realidad, la experiencia me indica que el jurado popular siempre es mucho más criterioso que los jueces profesionales. Y los últimos hechos judiciales, las últimas noticias judiciales dan cuenta precisamente. Ya vamos a hablar de eso durante el programa. Entonces, no cabe ninguna duda que era absolutamente imputable y la coartada llegaba a un punto tal que, por ejemplo, ella hacía anotaciones en la historia clínica dando cuenta que el chico, por ejemplo, había estado todo el tiempo en la cuna, algo que no tiene absolutamente ninguna relevancia médica y que evidentemente dejaba constancia exprofeso de esto solo a modo de coartada. Doctor Icasati, Brenda Agüero, en la entrevista que dio a un canal, creo que fue el 12 de Córdoba, dijo que los medios habíamos hecho una construcción de un monstruo sobre ella. Eso es un medio de defensa que utilizan muchos los acusados, es decir, que hay una acusación mediática. Exactamente, y últimamente lo estamos viendo muy seguido. Pero creo que acá, más que los medios, se recreó la situación. Para mí está perfectamente En los tribunales. Sí. Y no es culpa de los medios. No, es perfectamente juzgado. Uno cuando lee o escucha los asesinatos, esto no lo puede creer realmente de parte de un ser humano, digamos. Le cuesta. Entonces automáticamente uno aprieta el botón OM del abogado que tenemos adentro y decimos, esta es inimputable, evidentemente. Ahora acá las ¿Vos hubieras encarado una defensa de inimputabilidad? No, yo sin una pericia psicológica y psiquiátrica no la encaro. Pero sin saber nada, escuchando en televisión, uno dice, evidentemente está inimputable. Ahora después los psicólogos que la entrevistaron y los peritos psiquiatras dicen de que no, que es perfectamente consciente de sus actos al momento de los hechos. Por ende, no pasa por ahí el tema. Le pregunto a ustedes dos, a Hugo, que son letrados, abogados. ¿Qué pueden hacer ahora los familiares? Ir sobre el hospital, ir sobre el Estado cordobés, porque hay gente condenada. Perdón, ya fijó la sentencia, primero declaró que es un contexto de violencia institucional y además ya fijó una reparación del daño. ¿Económica es eso? Cuantiosa, si no me equivoco, algo así como de 700 millones de pesos. Creo que sí. Una cosa parecida. Ahora, perdón. La vida no se la vuelve. Se me pone la piel de gallina, soy padre de 3 criaturas. Nada es comparable con la pérdida de un bebé recién nacido. Y ahora, ¿ustedes creen que, o a cualquiera preguntarlo, que es poco lo que le dieron a cada uno de los funcionarios que terminaron encubriendo esta situación? Porque tengamos en cuenta, y vuelvo a repetir, quien termina denunciando todo es el esposo de una médica que estuvo dentro de la guardia y que vivió toda esta situación. Pero sabemos que hicieron solo 2 autopsias, que escondieron varios de los documentos. Fue toda una situación bastante complicada. Entonces, cuando vemos 4 años, 5 años, ¿creen que es poco? Son penas de, perdón, No, más allá de lo que son las penas que corresponden, pero... Por ahora, dejadas en suspenso hasta tanto haya una sentencia definitiva. Pero son penas de cumplimiento. Sí, pero poco. De cumplimiento efectivo. Le pregunto a Alejandro Ñamandú, si bien él no intervino en este caso, fue durante muchos años superintendente de investigaciones federales de la Policía Federal. ¿Alguna vez vos pudiste imaginar que íbamos a estar hablando en 2025 de un caso como este? Bueno, la ciencia criminológica no te deja de sorprender nunca. A lo largo de la historia siempre ocurrieron casos con distintos matices y la verdad a todo investigador no deja de sorprender este tipo de casos porque la mente humana se dispara por cualquier caso. ¿Alguna vez interviniste en algo parecido a esto? No, literalmente no. La verdad que no. La verdad que no. Así un autor serial no me tocó nunca investigar. Serial no. Pero sí hechos donde
de repente hubo alguna mamá que... Sí, aberraciones seguramente, donde había relaciones de afinidad, ya sea padre hacia el hijo o madre hacia el hijo, sí, claro. Es por eso que el Código Penal tiene como agravante totalmente la situación del vínculo, porque nadie va a pensar que alguien que debe cuidarnos, en este caso hablaba Laura de que una enfermera, donde las madres se entregaban, estaban en una situación de vulnerabilidad y los chicos... Claro. A ver, ¿hay algo más indefenso? La importancia del uniforme. Y hay otra cuestión que hablaba Sarubi, sobre la violencia institucional. Yo había puesto en mi cuenta de Instagram algunas, digamos, insights, algunas reflexiones, y una usuaria me dice, bueno, pero que... digamos, a todas las parturientas, las enfermeras nos dicen que, bueno, que no que hagamos caso, que no hagamos determinadas cuestiones con las contracciones porque el nene se va a caer. Sí, pero no a todas le matan los hijos. No a todas las mujeres le dicen, como decía una de las madres, Damaris, creo que es el nombre, si mal no recuerdo, de la víctima 3, no le dicen antes de matar a tu hijo. No te lo dice la misma enfermera como para que vos, o sea, el trauma es mucho peor. ¿Se entiende? Porque todos estos meses, antes de que esto salga, ¿cómo habrá estado esa madre? Se habrá estado echando la culpa de que algo hizo mal. ¿Se entiende? Damaris Bustamante es nada más de Brisa, creo que era la chiquita. Y también había hablado en su momento, cuando estábamos durante el verano cubriendo el juicio con Andy Ferreira desde Córdoba, en un testimonio que es desgarrador. Fueron hablando después de que declararon, obviamente, primero como testigos. Bueno, será un caso que, ahí la veo, a Brenda Agüero, que nunca mostró arrepentimiento, que siempre dijo que era inocente. El que está declarando ahí es el Luperi. Sí. Lo vemos que fue el que tuvo la valentía de ir y contarle primero al policía que está... Por eso yo pregunto, más allá de que sabemos las penas y demás, para una madre, una persona que le da 5 años, por más que sea el cumplimiento efectivo, creo que no es nada. Que no es nada, a eso a lo que voy. Están más cerca del máximo, es un encubrimiento agravado. Duda, pero... El máximo son 6 años, son penas que están casi sobre el máximo de la pena. De lamentablemente, eso tengo como hombre de derecho, tenemos que decir que es lo que establece la ley. Insisto, nada repara la pérdida de un hijo. No es un problema de la justicia, tampoco del juez, es un tema legislativo. Son los legisladores quienes deben subir los montos de las penas. Y el subsecretario de Salud, ahí lo encontraron culpable. ¿Le dieron cuántos años a Carvajal? Creo que eran 4, ya te digo. 4 años me parece que le dieron. Sí, 4 años. 4 y 6, creo. Él puede decir tranquilamente, como lo dijo Cardoso, el ministro de Salud, yo no soy el director del hospital. Puede delegar, ¿no? Pero evidentemente acá han encontrado pruebas que lo vinculan. Sí, evidentemente, y el jurado habrá encontrado que se probó esa responsabilidad más allá de toda duda razonable, que es el estándar de prueba que requiere un juicio por jurados. La verdad que no parece muy razonable que lo hayan, un subsecretario y no así el ministro, es decir, que ha valorado el jurado popular. Bueno, veremos el razonamiento que hagan los jueces profesionales de ese jurado escabinado respecto de esa responsabilidad. Yo me pongo en la piel, Jenny, a ver, de este hombre que estamos viendo, que fue, de no haber sido porque él escuchó el relato de su mujer, que es médica, que estaba en la guardia de la noche del 6 a la madrugada del 7 de junio de 2022, y se hubiera animado a ir a denunciar el hecho ante el policía que está en el hospital, y después hoy no estaríamos hablando de esto. Claro. No, aparte, no nos olvidemos que ese día, como bien señalaba ella, murieron 2, pero también hubo 2 bebés que estuvieron internados por muchísimo tiempo. No, ese día fue, a ver, que hasta los mismos médicos, por eso no quieren firmar en un momento el acta de función, porque fueron 4 bebés esa misma noche al hilo. Entonces, a eso voy también. El encubrimiento es realmente terrible, porque para darle las licencias, para darle
todo, a hacer un trabajo y una investigación, llegaron a un punto en que tuvo que ir a declarar a otra persona que nada tenía que ver con esta situación. Y repito lo que bien decían ellos, aprovechando la vulnerabilidad de cada una de las madres. Entonces no solamente Brenda Agüero aprovechó esa vulnerabilidad. Totalmente, sino el resto, me da la impresión a mí, aprovecharon, digamos, la apatía, que él observaba la apatía que había el testigo. Totalmente. Porque si no, o sea, decía, bueno, ¿qué es esto? Aparte, ese hospital, yo tengo entendido que era un gran hospital y que tenía un excelente servicio de neonatología. O sea, lo que imperaba no era eso, o sea, esto era algo atípico. Totalmente. Bueno, durante el tiempo que atípico, ella permaneció. Que después que la echaron a Brenda Agüero, cesaron las muertes. Claro, Exacto. y sería algo muy difícil para un asesino en serie. O sea, digamos, un periodo de enfriamiento de tanto tiempo es muy difícil que Eso lo tenga un te asesino quiero en preguntar serie. antes de cerrar el tema. Ella, el primer homicidio fue el 15 de marzo. En marzo, sí, el medio de marzo. Y después el último fue el 7 de junio. En ese tiempo, ¿qué pasa por la mente de un asesino? Vos hablabas recién, por eso te preguntaba, periodo de enfriamiento. Claro, el periodo de enfriamiento emocional es cuando hay un lapso de espera, ¿sí? Entre homicidio y homicidio, pero no es lo mismo, por eso se hace la diferenciación entre un asesino en serie y un sicario, ¿sí? Que matan también. Ella es una asesina en serie. Y sí, porque a ver, un asesino en serie mata por una necesidad psicológica y obtiene con eso una satisfacción emocional. Y tienen que ser 3 víctimas o más, ¿sí? Esto es según la ley de los Estados Unidos. Ahora, un sicario también hace lo mismo, pero no tiene la satisfacción emocional. Y el periodo de enfriamiento no es emocional, sino es espera de algún dinero. A ver, ¿se entiende? Esa sí, sangre fría. Es esto. más que tiene una motivación económica el sicario. Totalmente, o de poder, pero más que nada no está relacionado el poder del otro estilo, ¿no? Es la primera Como en asesina serial de la historia, de bebés de la historia criminal argentina. Y más allá de Robledo Puch, donde tendremos que analizar esa clasificación que hace el FBI sobre quién es un asesino múltiple o un asesino serial. No, pero lo dicen perfecto, ¿eh? Está perfecto, porque un asesino múltiple también es un sicario. ¿Se entiende? Perfecto. El asesino múltiple es clasificado por la cantidad de víctimas. Sí. Los otros aspectos así, que son sumamente puntillosos, como lo es un asesino en serie, que también es un asesino múltiple, están relacionados al factor emocional de matar. Esto es, recordemos, el FBI, a través de su departamento o división de perfilaciones criminales, estableció una clasificación. Sí. Robledo Puch, ¿es un asesino múltiple o un asesino serial? Vamos a tener esta discusión también con Alejandro. ¿Es un múltiple o es un serial? Ambas cosas, porque es cantidad. Es cantidad. Claro. Mateo Banks. Cantidad. Por ejemplo, un asesino múltiple también es Ricardo Barreda, porque habla de cantidad. No importa la locación, no importa, es cantidad. Pero es múltiple porque mató a sus 2 hijas, a su esposa y a la suegra en el mismo acto. No importa, es cantidad. Un terrorista es un asesino múltiple también. Claro. Alguien que mató es un asesino múltiple. A ver, Hugo. Yo creo que hay una diferencia. Yo creo que el asesino múltiple es aquel que mata... Yo me remito a lo que marca el FBI. Es lo que él cree, pero otra cosa es lo que dicen, digamos, el Crime Classification Manual y los libros. Es un asesino múltiple. Ha matado a determinadas personas sin ningún patrón. Un asesino serial, según mi humilde concepto, es el que lleva un método para asesinar. Pero todos mato llevan un método. Mato a las mujeres y las estrangulo. Mato a 10 mujeres estrangulándolos. Mato a 10 hombres torturándolos. Pero todos tienen un método para matar. Alejandro. Yo creo que en este caso ambas cosas se pueden dar. Se puede ser múltiple y a la vez se puede ser serial. Se puede, claro. Lo que no se puede... ¿Sabes por qué hago esta pregunta? Vos respondeme si podés, básicamente por esto. Estamos ante un hecho histórico. Argentina no es un lugar donde haya asesinos seriales, ¿o sí? No. Sí. Hace mucho que no. Hace mucho que no se sabe. Hace mucho que no. Perfecto. El lugar donde hay más asesinos seriales es Estados Unidos. Sí, claro. Rusia. Pero por eso hablo de que estamos ante un hecho histórico, porque hace mucho tiempo que no se encontraba, quizás Guillermo Antonio Álvarez, el Concheto, quizás... Meloño, Ricardo. También. 82. Muy interesante el asesino caso. de los taxistas. El asesino en serie de taxistas. Cayetano Santos Godino.
El Petit Orejudo. Sí, pero a eso nos estamos remontando muy al principio del Marcelito siglo. Antelo, el asesino en serie del Bajo Flores. ¿Cuál? Marcelo Antelo, el asesino en Sí, serie del también. Bajo Flores, que decían que ofrendaba a San la Muerta. Ese es uno también. Y Vicente Antonio Rainieri, que también vos te acordás, Alejandro, que era un asaltante que mataba para robar y que lo matan en marzo, abril de 2000 ahí en la estación Artigas, en el ferrocarril Urquiza. Tal cual. Después que había tomado como rehenes a los empleados de una agencia de motos en Beiró, en la Avenida de los Incas, ahí en Parque Chas, lo escolta la Policía Federal y ahí... Se cruzan, exacto, la estación Artigas. Hay otro más, no sé si lo recuerdan, pero tendríamos que ver qué dice cuál es el fallo. El manual del FBI. No, ¿qué es lo que dice el fallo? Crotini de San Nicolás, que mató, Sí. o sea, sería un asesino en serie familiar. Ese fue el último. El hermano, la Ese fue el perra del último, el de hermano, Brenda Bueno. exacto, la perra del hermano, la hija adoptiva del corazón y la madre. Que ese fue en San Nicolás. Claro. Muy interesante esto y muy conmocionante a partir de que tenemos que hablar de Brenda Agüero, un hecho que no tenía que haber existido, que quizás ahí, como hablaban Hugo y Martín, si hubieran actuado los resortes de control del hospital, del Ministerio de Salud. Hubo 2 muertes que eran las que decía recién Laura, se podían haber evitado, las muertes que ocurrieron entre el 6 de junio y el 7 de junio. Pero quiero volver con esto. Es un hecho, estuvimos el mismo día que era la marcha de Cristina Kirchner, Jenny, Exacto. el mismo día que se decidía si efectivamente ya le habían colocado la tobillera a las 17:35, cerca de las 19:20 de ese miércoles se conocía el fallo de este jurado popular, donde tuvimos, para mí, más allá de lo que vos marcabas de este antecedente en Francia, es un hecho que, no sé, Alejandro, va a ser... Marca un antes y un después, no tengas la menor duda. Y va a ser también un caso de estudio. Sí, claro. Son estos casos que aparecen en la historia de la Sientan criminalidad cada presentes. 20 años, 10 años. Aparte con semejante crueldad, o sea, decirle esas cosas a la madre, esa manipulación lingüístico-verbal es terrible que tuvo Las con Damaris. declaraciones de ella fueron terribles. Es tremendo, o sea, hay rasgos muy, muy marcados para mí de crueldad y de inseguridad y de sumisión a la autoridad, figuras de autoridad, con la elección de las víctimas, Hay ¿no? otro indicio que tomó en cuenta el jurado, que es, que esto lo declararon el resto, sus compañeras, las demás enfermeras, que ella siempre, en todo momento, incluso en verano, utilizaba el ambo de manga larga, donde posiblemente se escondía la jeringa para pinchar a los bebés. Claro, claro. Ese es un modus Indicio, operandi, claro. un método, un modus operandi Que para ocultar utilizaba el para arma. cubrir sus Sería, actos claro. y su maniobra Sí. criminal. Ujú. Los invitamos a que se queden con caso abierto porque Alejandro Ñamandú ahora nos va a hablar del tema de la salada, va a haber novedades, él investigó y puso